ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia, casa de abundancia y paz, ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia, el Rey te invita a su casa real. Amén. Dele un aplauso al Señor. Ahora sí, salude el que esté al lado, dele la bienvenida, bendígalo en el nombre de Jesús, a 1, 2, y después sí tomamos asiento. Ese es el cuerpo al que usted está tocando y bendiciendo ahí, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Amén. Tomen asiento, tomen asiento. No se cansen, no se fatiguen. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Se sentía medio apagado el ambiente desde aquí, desde ahí atrás. Se veía medio... ¿Saben qué? Notaba muchas personas distraídas, en otra, algunos con celular. ¿Para qué venimos a la iglesia? A ver. ¿Cuántos saben para qué venimos a la iglesia? Cuando entramos ahí, por la puerta. Dile que está al lado. Entras para adorarle. Y todo lo que tú hagas, gestos, miradas, acciones, actitudes, lo que tú hagas le está manifestando al Señor, porque está mirando con su ojo clínico si tú le estás adorando o no. Y tú tienes ahí una conciencia que te dice si lo hiciste correctamente, rendido 100%, si le diste el 80, el 50, el 40, el 30, el 10, o quizás tan distraído que nada le diste. Hazte una pregunta, a ver cuál adoración entonaron primero, cuál segunda, qué hablaron de la ofrenda, y te darás cuenta si estabas atendiendo en el espíritu del culto o no. Es muy importante cuando entras concentrarte en lo que está delante del púlpito. Quien habla es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te está preparando para lo que Él tiene para darte. Ahora, si tú le fuiste indiferente al principio, te vas a ir, pero con oídos sordos, no vas a recibir nada de parte de Dios. Porque eres ingrato a la presencia de Dios. ¿Cuántos entienden? Sin motivo de ofender. Cada vez que entras a la iglesia, entras para adorarle, si es que quieres recibir retribución de parte del Señor. Tú puedes ser uno de los que vienen a pasear casi digo un domingo, un sábado más, e irte igual que como vienes. O puedes aprovechar ¿cuánto dura un culto? 2 horas. Cada sábado esas 2 horas 100% e irte lleno del Señor, transformado, cambiado, motivado. ¿Cuántos aquí tienen una reunión sola a la semana? Solamente la del sábado. Están los games también. Tienes que darle continuidad a buscar al Señor, a la relación con el Señor, porque eso habla también de que tú le adoras. Le crees, le sirves, quieres seguirle. Ahora vamos a la palabra. Eso solamente porque se observa de allí, se ve. Otra cosa, ¿por qué están todas las sillas vacías adelante? ¿Tienen miedo a la presencia de Dios? ¿O son tan temerosos que dicen, no, me siento indigno, mejor me quedo allá en el fondo? Bien, vamos a la palabra de Dios. No hay título. ¿Hay título? Sí. El Evangelio es para andar y crecer en él.
Dile que está al lado. El Evangelio es para andar y crecer en él. Y vamos a ver la primera prisión de Pablo, el apóstol Pablo, cuando cayó preso por primera vez. Y él desde allí escribe una carta a los colosenses, o sea, a la iglesia que estaba en Colosas. Él le escribe una carta. Pero aquí entra, en este cuadro de Colosenses, entra una persona que se llama Epafras. Y he aquí, él es el fundador de la iglesia en Colosas. Él es el anciano de la iglesia en Colosas. Él es el que gestó eso en Colosas, que la iglesia empezara a creer en Jesús, que las personas empezaran a creer y formó esa iglesia. Entonces un día Epafras dijo, bueno, voy a ir a visitar a Pablo. Llevó saludos de los hermanos a Pablo. Y allí él cuando llegó, imagínense que ir de Colosas a Roma con los transportes que había en ese tiempo, que eran tortugas, imagínense los días que habrá estado para llegar, ¿no? El desgaste que habrá tenido en el camino. Sin embargo, él se había puesto a ir a visitar a Pablo y era algo del espíritu, no era casualidad. Él va y ahí se ve que pide para hablar con Pablo, porque no creo que estando preso uno pudiera ir como perico por su casa, entrar y visitar a alguien que estuviera preso, ¿no? Aunque la prisión eran un poco diferentes a las de ahora. Ahí va, cuando habla con Pablo, le empieza a contar y Pablo le dice, ¿y tú quién eres? Iglesia en Colosas, ¿y tú quién eres? Yo soy el anciano de la iglesia, Epafras, y la iglesia le empezó a contar y a redactar cómo estaba la iglesia en Colosas. Entonces, una de las cosas que Pablo le dice, o da a entender la Escritura, pronto y ligero, bueno, pero ¿cuándo te devuelves a Colosas? Después que le contó todo cómo estaba el espíritu, el ambiente de la iglesia, ¿no? Bien, le habrá dicho en el tiempo que se pensaba volver y Pablo ahí tuvo la idea, guiado por el espíritu, le voy a escribir una carta. Una carta guiada por el Espíritu. Puño y letra de Pablo, pero inspirada por el Espíritu Santo. Y ahí salió la carta para los colosenses. Dile que está al lado, desde una prisión. Si tú y yo estuviéramos presos, no sé si tendríamos ánimo de estar alentando a otros y hablándoles del Evangelio a otros y predicándoles. No sé. O tendríamos la mente ocupada en pobre de mí. Quizás ahora me maten. Quizás me den años de prisión, todo lo que perdía, mi familia. Quizás estaríamos así. Ahora fíjense en algo. Parte de esta carta que Pablo escribe, él le pide a Dios, él empieza pidiéndole a Dios que Dios le conceda sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le escribe la carta? Porque en lo que él le cuenta, Epafras le cuenta a Pablo, escuchen bien, habían sido fuertes ellos en la credibilidad, en la creencia de la fe, pero después su fe empezó a ser vulnerable y a contaminarse. Entonces, cuando Pablo escuchó todo eso, es ahí que surge esta carta guiada por el Espíritu. Entonces, una de las cosas que Pablo escribe es que está orando por ellos. ¿Y por qué ora por ellos? Fíjense en algo. Esto no vamos a ver lo que dice así. Yo solamente tomé un resumen de esto y después vamos a ver dos versículos que para mí fueron claves en cuanto que el Evangelio es para andar y crecer. Andar y crecer, porque este es el consejo centrado que Pablo les da en su mensaje. Y él les dice que Dios les conceda sabiduría espiritual. Ora por esto, sabiduría espiritual para la iglesia, Señor, dale. También le dice, sé que tienen fe en Jesús, les dice Pablo en esta carta. Sé que aman a todos los santos, a los hermanos de la iglesia. ¿Cuánto aman aquí a todos los santos? ¿Amén? ¿Los aman? No hay celo, no hay envidia, no hay diferencia. Y si hay diferencia, las solucionan, las arreglan en el amor de Dios. ¿Aman a los hermanos de esa manera? Él le está diciendo, sé que aman a los hermanos. Sé que
a todo esto, hacer todo esto, los motiva, le dice, que lo que les espera en el cielo, la esperanza que tienen de eternidad en el cielo. Pablo les está diciendo la carta, sé que ustedes hacen todo esto porque hay una motivación que no los puede frenar. Hay una motivación que sale del corazón de ustedes, que es la eternidad, la esperanza que los espera en el cielo, esa eternidad. Y eso los está motivando, la cual oísteis, les dijo Pablo, en el Evangelio, del Evangelio. ¿Cuántos oyeron que tienen vida eterna? ¿De dónde? ¿De dónde oyeron eso? Del Evangelio. Del Evangelio. De otro lado no lo hemos oído. Bueno, Pablo le dice, esto lo oíste del Evangelio, dice, que tienen esperanza. Y de que sintieron eso, recibieron eso, los motiva la eternidad. ¿Cuántos están motivados por la eternidad? ¿Estás motivado, sí o no? ¿Qué te motiva? ¿Esta vida y lo que obtengas en esta vida? Poca cosa deseas con el regalo tan grande que nos dio el Señor. Y lo aprendimos a través del Evangelio. Lo oímos a través del Evangelio. Miren esto. Sé que el Evangelio está dando frutos en ustedes, dice, y creciendo desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, o sea, su regalo. Desde el día que conocisteis a ¿quién? ¿Cuál es el regalo de Dios? Esa gracia maravillosa, regalo que no merecíamos. Jesús, desde el día que se les prendió ahí, se les encendió en el Espíritu de que Jesús vino para que tengan vida y vida eterna, que recibieron ese regalo, esa gracia no merecida. Desde ese día, dice, están encendidos, dando fruto. Pablo les está elogiando, exaltando, les está dando para adelante. Sin embargo, la carta era porque la fe de ellos estaba siendo contaminada. Y él les empezó a hablar todo lo extraordinario que habían logrado y alcanzado y cómo habían estado. Ahora fíjense bien. También nos dijo Epafras de su amor en el Espíritu Santo. Fíjense en esto. Epafras también le contó que estaban llenos del amor del Espíritu Santo, que era un amor poderoso, no es un amor carnal, terrenal. No es ese amor que me gusta y me atrae por su cara, por su manera de ser. No. Esto es uno de los frutos del Espíritu, un revestimiento del Espíritu que te hace soportar en todo. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no busca lo suyo propio, busca el bien del otro. Estaba hablando de que fueron revestidos con ese amor la iglesia, para poder soportar. De igual manera, no fue lo que me impactó de esta carta. Toda la Escritura es buena, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos da dirección, nos da luz. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense en algo. Pablo le dice así, desde que lo oímos, que oímos esto que ustedes están haciendo, que hay iglesia ahí en Colosas y que están encendidos y que recibieron el Evangelio de Salvación, las buenas nuevas, que recibieron a Cristo en el corazón, dice, no dejamos de orar para que Dios les dé conocimiento de su voluntad, o sea, revelación de su voluntad. Mire por lo que oraba Pablo. Que la iglesia tenga el conocimiento de la voluntad de Dios. Dile al que está al lado. Y si esto oraba Pablo, esto es lo que debemos orar por los hermanitos. Toda persona estará vacía hasta que no conozca propósito y plan de Dios, voluntad de Dios para su vida. Pablo dijo,
No dejamos de orar porque ahora está bien, pero ahora tienen que conocer la voluntad de Dios para sus vidas. No solamente eso, él oró por sabiduría e inteligencia espiritual, e inteligencia dentro del espíritu de ellos, dentro del espíritu humano. Esto es que podamos comprender las Escrituras, que nos sean reveladas en nuestro espíritu. No está hablando del Espíritu Santo ahí. Pablo oró por esa inteligencia y sabiduría dentro del cristiano para que su espíritu se despierte y podamos entender lo que viene de parte de Dios. Porque dile al que está al lado, lo que viene de Dios viene a tu espíritu. Y el espíritu tiene que estar despierto, tiene que estar con sabiduría, con inteligencia, porque viene ahí. Dentro del envase del cuerpo que está el alma, está el espíritu también. Y lo que es del espíritu se une con las cosas espirituales. Dios habla al espíritu, viene al espíritu, da sabiduría e inteligencia, hace comprender, hace que el espíritu crezca y por cuanto el espíritu crece, las obras de la carne van muriendo. Los deseos que nos sujetan a este mundo van muriendo porque crece el ser interior en el espíritu. El espíritu del hombre tiene libertad por medio de la sabiduría, la inteligencia y el poder de Dios. Ahora, el evangelio es para andar y crecer en él. Andar significa vivir en él. ¿Cuántos creen esto? Esta es la clave que Pablo les dio a los colosenses. Deben de andar, vivir en el evangelio y crecer. Una cosa es vivir del evangelio, vivir de las bendiciones, de lo que Dios me puede dar. Pero Pablo dijo, oro para que les sea revelada la voluntad de Dios y para que anden en el evangelio. Otra cosa es ir y rendirse al evangelio, donde se nos será revelada en el espíritu la voluntad de Dios. Es diferente. Totalmente diferente. ¿Para qué vienes a la iglesia? Y vengo para que oren, así se me va esto y aquello. Vengo para sentirme bien. Vengo para que me bendigan. Vengo para que recibir fortaleza. Vengo para recibir bendición. Pero ¿cuántas veces dijiste, vengo porque quiero andar en el evangelio y conocer la voluntad de Dios para mi vida? Suena diferente, ¿verdad? Es diferente. Ahora bien, vamos a leer lo que dice ahí Colosenses 1, el versículo 10. Colosenses 1, 10. Bien, para que andéis o para que vivas, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este primer versículo fue de los que me impactó. Que Pablo le dice, después que él los arenga, les da para adelante, aunque él sabía que la fe estaba siendo contaminada, él les da el consejo más sabio que ellos pueden recibir y les enseña para qué es el evangelio. Él le dice, es para andar y crecer. Entonces ahí le dice, para que andéis. ¿Cómo se anda? Cuando uno está andando, ¿cómo se anda? ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Uno anda hacia adelante. Yo digo, quiero ir hasta esa silla, voy. Hasta ahí. Uno anda en el evangelio siempre para adelante, siempre avanzando, siempre. Eso es lo que les quiso decir. Sin cesar, sin descanso. Porque este verbo andar es para adelante, andar, caminar, recibir, ser potenciado por el evangelio para rendirme cada vez más a él y andar en el evangelio. Lo contrario a eso sería retroceder
o estar estancado. Y él le dijo, el evangelio es para andar, si no, no funciona. Si no andas, no funciona. ¿El evangelio es milagroso? Claro que sí, hay milagro, hay poder, porque es palabra de Dios, viva y eficaz. Resulta, pero si no andas, dile al que está al lado en el evangelio, no ocurre nada. Ahora Pablo ahí le dice para que andéis, y es para adelante, es permanecer. No te dejes engañar, tú tienes que andar, no te tienes que inventar un evangelio ni una vida. Anda en el evangelio, camina sencillamente en el evangelio, no te afanes por el día de mañana, no te preocupes, solamente descansa en el Señor y anda cada día con Él. Eso le dice Pablo. Ahora, le dice, anda. ¿Y cómo tienes que andar? Como es digno del Señor. Así tienes que andar en el evangelio. Como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? Dile al que está al lado, agradándole en todo. Pablo le dijo, agradándole en todo, así tienen que andar. Parece tan sencillo. ¿Y cómo le agradas en todo? Andando y llevando fruto de buenas obras que le agraden al Señor. Eso es lo que Pablo le dice. Obras que conlleven frutos que le agraden al Señor. Obras, y es una de las cosas que más le agrada al Señor de ti y de mí, que produzca frutos de buenas obras en el Espíritu Santo. Si no, es imposible, dile al que está al lado. Toda obra del ser humano delante del Señor, dice la palabra de Dios, que es como trapo de inmundicia. Ahora, cuando caminas, andas en el Evangelio y el Espíritu Santo es el que produce obra en ti y a través de ti, son obras que suben como olor fragante delante del Señor, como ofrendas recibidas. ¿Y quién es beneficiado? Tú y yo. Somos beneficiados por el Señor de eso. Así es el andar y el caminar en el Señor. Y si no son obras que manifiesta el Espíritu Santo en ti y a través de ti, es imposible andar y agradar a Dios, menos agradar a Dios. Es imposible que tú hagas una obra que agrade a Dios, porque el mundo tiene cantidad de personas que hacen obras extraordinarias y le ponen título y los tildan y son famosos y salen en la televisión. Pero ¿se llevó la honra y la gloria a Dios de todo eso? ¿Recibió esas ofrendas el Señor? Si dice que toda obra del ser humano, Él se tapa la nariz, huele mal, excepto que estén santificadas, guiadas, aconsejadas, hechas en nosotros y a través de nosotros por su Espíritu Santo. Amén. Seguimos. Ahora, ¿qué significa esto? Esas obras que den fruto en el Espíritu Santo. Escuchen bien. Son virtudes cristianas, son actitudes y acciones en el feliz resultado que está en oposición permanente a las obras de la carne. ¿Cuántos entendieron? ¿Lo leo de nuevo? Escuchen bien. ¿Qué significa esto de dar fruto en el Espíritu para el Señor? Que le agraden a Él, que los reciba. Primeramente, que sea el Espíritu que nos guíe, el Espíritu Santo. Si no, nada recibirá el Señor. Ahora, ¿qué es lo que produce el Espíritu que tanto le agrada a Dios? Esto produce virtudes cristianas nuestras, actitudes y acciones, andar, hacer obras, acciones. En el feliz resultado, el resultado final es agradable, es feliz. ¿Por qué para Dios es feliz?
porque está en oposición, se opone lo que hace el Espíritu en nosotros y a través de nosotros a las obras de la carne. ¿Se entiende? En otras palabras, es aquel que el Espíritu Santo produce, es aquello que el Espíritu Santo produce en el que le obedece al Espíritu Santo. Produce eso dentro de nosotros. Obras que le agradan al Señor. Cuando tú andas en el Evangelio y no vives del Evangelio, andas, estás para darle al Señor, estás para servir al Señor, estás para rendirte al Señor, estás para humillarte delante del Señor. Y el Espíritu encuentra en ti que Él puede obrar, que Él puede accionar, que Él puede tener actitudes correctas, accionar de obras que van a glorificar al Padre, que van a honrar al Padre, que van a bendecir al Padre. ¿Y adivina qué? De esa manera tú y yo seremos bendecidos por el Señor. Ahora, no te preguntes más por qué tu vida está estancada. Pregúntate si realmente estás, como Pablo les dijo a los colosenses, si estás andando y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahí viene la otra parte. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahí viene por qué la importancia del Espíritu Santo, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en lo que dice la Escritura, ver lo que dice la Escritura, para que se nos sea revelado en el Espíritu y nos potencie desde adentro el Señor para alcanzar esa promesa, eso que Pablo le dijo a los colosenses. Y allí él le dice, creciendo en el conocimiento de Dios, andar y crecer, dos verbos, andar y crecer. Eso fue lo que Pablo le dijo, versículo 10. Fíjense en algo. ¿Por qué? Si uno va al conocimiento de la palabra, escuchen bien, en Gálatas 22-23, donde habla de los frutos del Espíritu, nosotros tenemos que entender que el Evangelio de Dios es para vivirlo de manera sobrenatural. Para vivir el verdadero Evangelio, el Espíritu Santo tiene que hallar morada en nosotros, tiene que hallar humildad, que nos rindamos, que le deseemos para que Él produzca los frutos del Espíritu en nosotros. ¿Cuáles son esos frutos que dice Gálatas? Bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero me quedo con uno que es Pablo les está hablando a ellos específicamente aquí en el versículo 11. Vamos a leer lo que dice el versículo 11. Fíjense, de todos estos frutos del Espíritu, Pablo les dice uno. Ahí, les dice uno. Es como decir, andar en el Evangelio y crecer en el conocimiento de Dios les va a dar como resultado esto, dice Pablo. Fíjense, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. La fortaleza viene de Él, conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, interiormente, en nuestro ser que creció, que nació del Evangelio. Cuando conocimos el Evangelio, lo que Él le dijo a los colosenses, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es paciencia también esa palabra longanimidad? Para toda paciencia. Dile que está al lado, para toda paciencia. Fíjense en que de todos los frutos del Espíritu que nombramos ahí en Gálatas, uno le resaltó Pablo y le dijo para toda paciencia. ¿Qué les quiso decir? Tú tienes un enemigo, el cual es la carne, peleando siempre en contra de nosotros. ¿Cuántos ya pudieron separarse de la carne y ya no pelean con la carne? ¿No, verdad que no? Te sigue a todos lados y está ahí la tentación siempre y está ahí tratando de debilitarte y está tratando de convencer tu mente
y está tratando de buscar lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, como por ejemplo, la carne te dice, no, vete a la hora de la palabra solamente, no vayas, si cantan, aplauden, ve a recibir lo que tú necesitas, es la palabra lo que necesitas. Eso te dice la carne. Entonces, bueno, me quedo, sí, la verdad que sí, voy más tarde. Y te quedas. Y te pierdes el privilegio que Dios te da de adorarle, de bendecirle, de preparar tu mente y tu corazón delante del Señor para recibir su palabra y que dé fruto después en ti. Dile que está por eso tienes que venir temprano. Dile. No voy a preguntar cuántos son de venir tarde. Bien, ahora, esa carne, hay pasiones pecaminosas del alma humana y tú estás peleando permanentemente. Y Pablo aquí resalta ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Ahora, cuando Cristo viene a las personas, por ejemplo, su espíritu es cambiado, es purificado de las personas. Escuchen bien, el espíritu de la persona, cuando tú recibes a Cristo, recibe un toque del Señor, una transformación, un cambio. Algo se encendió ahí. ¿A cuántos le pasó? Cuando recibieron a Cristo, algo se movió, hay algo diferente, algo descubrieron ahí que no es normal, que no estaba ahí. Algo se motivó ahí adentro. En un retiro, por ejemplo. ¿Cuántos? Retiro sí, ahora sí. En el retiro era. ¿Quién se movió en el retiro? Los hermanos que estaban aquí adelante. El pastor Aldo. Sonamos si se mueven ellos. ¿Quién se movió? El Espíritu Santo se movió. Y el Espíritu Santo hizo algo en ti porque te ama, te anhela celosamente. Eso quiere Él. Quiere encenderte y que salgas encendido y no te apagues más. Lamentablemente tienes en contra la carne, esas pasiones que van a luchar. Y si no te agarran alimentándote del Espíritu, alimentándote de la palabra, caminando en el Evangelio, te debilitarás de nuevo. Porque el Evangelio es para andar y para crecer, andar y crecer en el conocimiento de Dios. O sea que tu tarea es seguir creciendo en el conocimiento de Dios y andar en el Evangelio. Si no sabes cómo andar, tienes que seguir a los que ya están andando. Para eso están los obreros, te van a indicar el camino para dónde, de parte del Espíritu, como Pablo les indicó acá a los colosenses. Ahora miren bien, cuando vienen a Cristo, su alma por la gracia es transformada, nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Por la gracia, el regalo que no merecíamos, es transformada nuestra mente, nuestros pensamientos. Comienzas a pensar en cosas que tú no pensabas. Comienzas a cargarte con cosas que sabías que estaban mal y no le pasabas piola. Las dejabas que ocurrieran porque te gustaba. Pero ahora empieza la guerra del espíritu contra la carne. Se despertó algo y te empieza a incomodar lo que está ahí adentro. Empezó a nacer una criatura nueva ahí adentro y empezó a pelear contra tu vieja naturaleza. Eso es el primer deseo, la primera motivación para andar en el Evangelio. Fuiste atraído, fuiste seducido, fuiste atrapado. Dios usó lazos de amor. Usó personas que te predicaran, usó personas que te dijeran, tienes que venir al retiro, te es necesario. El resultado de esto, tú empiezas a dar fruto que agrada al Señor. Frutos buenos que agradan al Señor. Y dar fruto bueno significa árboles selectos.
separar los árboles que dan buenos frutos. ¿Qué hacen con los árboles que no dan buen fruto? Los cortan, los queman, si no, también los podan. ¿Para qué? ¿Para qué se podan los árboles? Fruto más excelente. Algunos, yo cuando era chico, mi papá tenía cantidad de árboles frutales. Y ahí iba un hombre que era renguito de una pierna, pero todos decían que era el number one en podas. El número uno era. Ahí el hombre, entonces todos iban a García de apellido. Falleció el hombre. Entonces lo llamaba a mi papá y él le decía, bueno, en casa había de todo tipo de árboles frutales. Le decía, bueno, lo podamos para que dé mucho fruto y pequeño, o lo podamos para que dé poco fruto pero grande. Y ahí elegía mi papá. Y también esa pregunta el Señor nos hace a nosotros. Porque cuando tú vienes al Evangelio, cuando empiezas a sentir esas incomodidades del pecado, de la mala vida que llevabas, de las cosas que te corrompen, que te apartan de Dios, esa es la tijera del Señor. ¡Pac! ¡Pac! Quiere empezar a podar. Pero dos tipos de poda. El Señor te puede podar para dar frutos pequeños y abundantes, o te puede podar para que lleves mucho fruto, grandes, frutos que agraden a Él, frutos que lo exalten, que lo honren a Él. Los dos frutos son buenos, los dos son comestibles, los dos son de buen árbol. El tema es la poda que tú permitas en tu vida. Ahí hace la diferencia. Pero sí o sí, para agradarle al Señor, dile al que está al lado, tendrás que estar dando fruto en el Espíritu. Esa es la única condición, dar fruto que agrade al Señor. Tu vida tiene que ser un árbol lleno de frutos que agrade al Señor. Y solamente se logra andando en el Evangelio y creciendo en el conocimiento de Dios y recibiendo el fruto del Espíritu, uno de los frutos que es paciencia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Esto, para una de las cosas que tú necesitas paciencia. Y yo miraba y digo, pero ¿por qué Sol le dijo paciencia? Una de las cosas que tú necesitas, la paciencia, es para permanecer. Para permanecer en Cristo tú necesitas mucha paciencia. Y de la paciencia que cuando es atacada, tú sigues paciente, caminando, andando en el Evangelio, sin importarte lo que te hayan hecho. Escuchen bien, la paciencia es necesaria para todo. ¿Tú necesitas paciencia en tu matrimonio? ¿Sí o no? Necesitas ser paciente con tus hijos, en el trabajo. ¿Cuántos pierden el trabajo por falta de? Extraordinaria la paciencia. Extraordinario que Dios, el resultado de andar y crecer en Él, produzca un poder tan extraordinario como la paciencia. Si Cristo no nos hubiese tenido paciencia, una paciencia sobrenatural, se hubiese bajado de la cruz. Pero su amor y paciencia para con los necios, nosotros, que me pongo en primer lugar, fue extrema, fue sobrenatural. Y como el Evangelio no es natural, es sobrenatural, nosotros necesitamos ser embestidos por los frutos del Espíritu para poder lograrlo. Y hay solamente la manera que Pablo les dijo, andar y crecer en el conocimiento de Dios y andar en el Evangelio. Y el resultado de esas dos cosas va a ser embestidura de los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos, paciencia sobre nuestra vida. Ahora miren, después de la conversión de la vida del creyente,
después que se convierte, que nos convertimos, tenemos que ver algo nosotros. Que nuestra vida esté regida o dirigida por el Espíritu Santo. Eso lo tenemos que analizar nosotros. Si estamos andando en el Evangelio, si estamos sirviendo a Dios, si le estamos dando frutos, si hay cosas en la carne que todavía tenemos la conciencia cauterizada, que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y ahí no está obrando el Espíritu Santo, ahí está obrando la carne. La carne está venciendo. Agradar a Dios es la clave. Y si tú agradas a Dios, por su gracia, Él hará que tú permanezcas hasta el fin. Pero si encuentra en nosotros que somos un árbol que le desagrada, tarde o temprano traerá consecuencias sobre tu vida. Como tú le llames, le puedes llamar incredulidad, le puedes llamar duda, le puedes llamar pereza, desánimo, como tú quieras llamarle. Le puedes llamar, es más atractivo el mundo, los deseos de la carne, y me gustan. Tú le puedes llamar como quieras, pero Dios te va a llamar un árbol que no da buenos frutos. Será cortado. Tú me dices, ¿es fácil caminar en el Evangelio? No, no es fácil. Porque el Evangelio se opone a todo lo que tú deseas, a todo lo que tú te gustaría de este mundo. Y te pone en guerra, en oposición con el mundo. El mundo le llama bueno al libertinaje, nosotros le llamamos que es malo y aberrante delante de Dios. ¿Sí o no? El mundo dice que está bien que anden mujer con mujer y hombre con hombre, que está todo bien. Y todavía que, no lo voy a decir, pero nosotros le llamamos aberrante delante de Dios. No porque lo digamos nosotros, sino porque el Señor lo dijo. Entonces te va a poner siempre en una guerra con el mundo ahí afuera. Y tú vas a decidir si das frutos que agradan al Señor o te atrapa la corriente del mundo y te deja llevar. Porque ahora la moda es, para encajar en la sociedad, somos cristianos dentro de la iglesia y afuera nos conectamos con la sociedad. Dile al que está al lado, si andas y estás creciendo en el Evangelio, son las 24 horas del día, los 365 días del año, y no importa dónde estés, tú no te tienes que avergonzar del Evangelio. Amén. Si no, el Señor se avergonzará de ti. Ahora miren bien, recuerda esto. Recuerda esto. Ahora tú dices, bueno, pero no es fácil. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Escucha bien y guárdate esto en el corazón. No te condiciona nada en esta vida para andar en el Evangelio y crecer en el Evangelio. Nada te impide de esta vida para que tú hagas esas dos cosas. Porque es una orden, un mandato, un deseo de Dios que el ser humano haga eso. Y nunca Dios te hubiese pedido algo que tú no pudieras hacer. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen bien, porque es peor aún y nos va a avergonzar. ¿Qué te quiero decir con esto de que nada te puede impedir? No te puede impedir el trabajo, andar y crecer en el Evangelio. Puedes seguir orando, consumiendo la palabra ahí, creciendo en el conocimiento y predicando el Evangelio ahí donde estés. Escucha bien, la familia no te es una atadura, una ligadura para andar y crecer en el Evangelio. Ni el clima, la lluvia, los temporales, nada de lo que se presente puede ser un impedimento para ti, para andar y crecer. Nada. Guárdense en esa palabra, nada.
Nada. Dios te va a decir, no, pero nada. Si lo dije y te lo di y nos lo dio el Señor, es porque lo podemos hacer con la ayuda de Él. Fíjense bien, ni la distancia, no hay distancia. Ahora, lo que más me asombró de todo esto, Pablo, dile al que está al lado, estaba preso. Y a los ojos humanos, él estaba parado, no se estaba moviendo. No estaba haciendo nada, preso, quieto en un lugar. Pero a los ojos de Dios, él estaba andando y creciendo en el conocimiento de Dios y escribiendo cartas y aconsejando a la iglesia que estaba lejos, en Colosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nada te impide andar en el Evangelio y crecer en el conocimiento de Dios. Tú mismo eres tu propio impedimento. Los que salieron del retiro tienen que echar leña al fuego. No crean que esa llamita no se va a apagar. No te la va a querer robar el mundo, la carne, la tentación. Te la va a querer robar esa paz, ese gozo, esa fortaleza, esa mochila que quedó acá. El enemigo te la va a querer poner y al doble, así dos te va a querer poner. La carne te va a tentar al doble, va a venir a pelear. Y tu única manera de vencer es rendirte al Espíritu de Dios. Porque necesitamos los frutos de Él para vencer. Y solamente los tiene Él. No los puedes conseguir en ningún supermercado. No los puedes conseguir con dinero. No los puedes conseguir por más bien que te portes. Ni porque hagas lo que hagas. Solamente por una comunión con Él. Y que Él te vea que estás andando en el Evangelio y creciendo en el conocimiento de Dios. Leer, orar, escuchar la palabra, predicar. Y el Espíritu te revestirá. El Espíritu dará a ti lo que tú necesitas para permanecer hasta el fin. Y que el gozo de la salvación, como Pablo le dijo ahí, ustedes son motivados con la esperanza que está en los cielos. Y es correcto, le dijo, está bien. Pero aquí abajo, mientras estemos en este cuerpo, necesitamos andar y crecer permanentemente en el conocimiento de Dios para llegar victoriosos hasta los últimos días de nuestra vida y encontrarnos en la eternidad con nuestro Señor. ¿Vives para eso tú? ¿Tu sueño es encontrarte algún día con el Señor, con el Creador? Si ese no es tu sueño, estás aspirando a cosas muy pequeñas. Lo máximo del ser humano es que un día, en la eternidad con el Señor, perdonados de todo pecado. Dicen los estudiosos, ¿no?, de la Biblia, que dice que toda oración en el cielo, cuando estemos en el cielo, vieron que en el cielo dice adoración, alabanza a Dios, ¿no? Pero dice que toda oración será cesada, toda oración. No habrá oración por más nada, excepto, dice, la de gratitud. Y este filósofo dice, porque cuando ya no tengas nada que pedir en el cielo, tendrás todo por qué agradecerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que gratitud es lo único que va a quedar en el cielo. Vas a estar así. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y el Señor de repente te va a venir a hablar y vos, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor.
No vas a estar ni escuchando lo que te dice. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero ese mismo deseo y anhelo tiene que funcionar hoy aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me perdonaste, me limpiaste, pusiste tu espíritu dentro de mí. Estás cambiando, renovando mi mente. Estás motivando mi espíritu. Me has limpiado, has quitado la carga. Me has dado un camino por el cual andar. Me das sabiduría, inteligencia. Me has dicho y convencido de que este es el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús, tu Hijo amado. Señor, no me dejes apartar. Gracias, gracias. Gracias. ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo puedo andar en el Evangelio? ¿Qué puedo hacer que te agrade, que lleve fruto? Porque cuando suba ahí, quiero encontrarme que te mandé unos cuantos frutos, Señor. Y no ir y presentarme y ver la canasta de los frutos que saliste a recoger en el huerto aquí de la tierra mientras estaba en este envase y la canasta esté vacía. ¿Y por qué puede estar vacía la canasta? Porque tú decidiste gastar tu vida para ti, tu tiempo para ti, vivir del Evangelio y no andar en el Evangelio y conocer la voluntad de Dios para tu vida. Quiero que guarden algo en el corazón. Si tu deseo no es conocer la voluntad de Dios para tu vida, nunca jamás esperes dar frutos que vengan del Espíritu, porque el Espíritu, una de las tareas del Espíritu es que tú des frutos que honren y glorifiquen a Dios en su voluntad y no en la nuestra. Pablo oró por la voluntad, porque su voluntad la conocieran los colosenses. Y hoy vamos a orar para que el Señor también nos muestre a cada uno su voluntad. Algunos están apagados, algunos no saben dónde están parados. Tienen la nave encallada, tiraron el ancla y se quedaron ahí. No saben para dónde ir, no saben para dónde está el buen puerto. No saben qué hacer. La vida estancada. Necesitas que el Espíritu Santo te dé dirección, te dé nuevas fuerzas, un nuevo ánimo, una nueva fe, una nueva esperanza, que algo se rompa ahí adentro y tú comiences a andar nuevamente. Si has andado alguna vez en el Evangelio, comiences a hacerlo. Si nunca lo hiciste, que hoy sea el día que tú comiences a andar y a crecer de aquí en más y para siempre hasta que Él venga en el conocimiento de Él. Y recibirás del Espíritu, como dijo Pablo, paciencia extraordinaria dentro de ti. La necesitas. Tú vas a tratar con personas en los games, necesitas paciencia. Pero no una paciencia natural, porque esa se desgasta, se quiebra, se rompe y te hace que te cinche los pelos y salgas corriendo. ¿Sí o no? ¿A cuánto le ha pasado? No me digan que no. No me digan que no quisieron tirar la toalla nunca. Perdóname, Señor, porque fui el único. Perdóname. Créanme que para soportar lo que Dios tiene preparado para nosotros, primero nos tiene que preparar de a poquito, dentro de nosotros. Ahora, lo lindo es que a medida que pasan los años, uno entiende cada vez más lo que Dios está haciendo, no en los demás, sino en uno mismo, dentro. Uno ve y dice, si esto me hubiese pasado hace 3 años atrás, ya no estaba acá. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dile al que está al lado, frutos del Espíritu Santo, no nuestros, frutos del Espíritu Santo ahí adentro. Lean Gálatas, los frutos del Espíritu, y díganme si no es lo que necesitan para este mundo, para vivir en este mundo. En Cristo, dice, estamos completos, plenos, completos. Y una de las cosas es lo que Él pone dentro de nosotros para soportar. Pidió sabiduría, pidió inteligencia, pidió paciencia. Eso pidió Pablo. Hoy vamos a orar por este mensaje
Y después, si alguno considera que está medio flojo, débil, desanimado, desenfocado, que no está caminando en el Evangelio, que perdió ese toque del Señor, ese toque del Espíritu, vamos a orar aquí adelante por él. Pero vamos a orar como Pablo oró. Que sea el Espíritu Santo que los envista. Que sea el Espíritu Santo que despierte nuevamente el espíritu de ustedes. Que sea Él que le traiga esa pasión, ese deseo. Que sea Él que le traiga esa inteligencia y sabiduría dentro del espíritu humano, dentro del espíritu de ustedes, para que se conecten con el Espíritu de Él, su Espíritu Santo. Porque no es obra humana. El Evangelio no es humano, escrito por humanos, pero inspirado por alguien sobrenatural. La persona más excelente, más maravillosa y más poderosa que jamás el ser humano imaginó conocer, y lo tenemos al alcance de un me rindo, Señor, a ti. Toma el control de mi vida. Me someto a ti. No quiero vivir del Evangelio, sino andar en el Evangelio. No quiero hacer mi voluntad y que traer del Evangelio para que tú bendigas mi voluntad, sino hacer tu voluntad porque ya está bendecida. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar para los que nos están escuchando a través de los medios de comunicación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos en esta hora. Eres digno de toda honra, de toda gloria, de todo el poder, como dice tu palabra. Y nosotros, como hijos, como siervos, anhelamos que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Anhelamos tu voluntad, la deseamos, la queremos, Señor. Pero muchas veces, Señor, no sabemos cómo andar en el Evangelio. Muchas veces, Señor, somos fluctuantes en cuanto al conocimiento, al buscar el conocimiento de ti, Señor. Y un día lo hacemos, al otro día no. Y hemos estado en falta delante de ti. Señor, te pedimos perdón. Perdónanos. Señor, ¿cuánto hace que nuestra nave, nuestro barco no se mueve? Que nuestra vida está estancada, Señor, está paralizada. Y le echamos las culpas a las circunstancias, le echamos las culpas a los problemas familiares, laborales, ministeriales, pero siempre encontramos un culpable, como pasó en el jardín del Edén allí, Señor. Siempre encontramos un culpable, Señor, pero nunca miramos, Señor, nunca miramos hacia adentro, nunca miramos hacia nuestro corazón para revisarlo, escudriñarlo, Señor, y ver que nuestro corazón está enfermo, Señor, está enfermo. Señor, hemos dejado de caminar en el Evangelio. Hemos dejado de buscar tu rostro y tu presencia. Hemos dejado, Señor, de anhelar y desear tu voluntad. Y nada en este mundo nos puede impedir eso porque tú lo pusiste, tú nos lo diste, porque sabíamos que lo podíamos lograr en ti, Señor. Y a la prueba está, el ejemplo está, no solamente en Cristo, que fue el ejemplo perfecto, Señor, sino que también en Pablo, estando preso, no dejó de andar ni de crecer en el conocimiento, con toda paciencia y con todos los frutos del Espíritu sobre él, Señor. Así que envístenos a nosotros también, Señor. Señor, nos humillamos, Dios, para pedirte perdón. Nos humillamos para que nos enseñes, nos des las fuerzas para retomar nuevamente allí donde dejamos, allí donde nuestra barca se hundió, quedó perforada, empezó a entrar el agua, Señor, y quedamos estancados y parece, Señor, que nos vamos a hundir del todo. Estamos asfixiados, agobiados, con los problemas de este mundo, con los problemas personales, con el afán del dinero, de las riquezas de este mundo, Señor, de todo lo que es tangible o material. Y hemos olvidado, Señor, los tesoros del reino de los cielos que permanecen a vida eterna. Señor, esos maravillosos tesoros, ese amor que tú quieres tener para con nosotros, una relación profunda, Dios.
esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo y esa fortaleza, Señor, no solamente de la motivación y el deseo de estar en la eternidad contigo un día, sino que, Señor, es permanente en nosotros el día de hoy, Señor, para poder soportar. Y te pedimos esa paciencia, Señor, que la necesitamos para todo. Ayúdanos, Señor. Mira la pobreza de nuestra alma, la pobreza de nuestro corazón, la necedad de nuestros pensamientos. Sin importar, Señor, que sean nuevitos aquí, que estén por primera vez escuchando tu voz, tu palabra, o a través de los medios de comunicación, yo te pido, Señor, como Pablo pidió, llénalos de tu espíritu, llénalos de sabiduría, del conocimiento, Señor, llénalos de inteligencia para escoger buenos caminos, para saber que eres tú que les estás llamando, Señor, a la vida y a la vida en abundancia, esa que se niega a la carne y a los deseos malignos que nos apartan de ti, Señor. Concédeles, Señor, ser fortalecidos en el ser interior por medio de tu Espíritu, Señor, para llegar el día final y que lleguen, Dios mío, con gozo y con alegría y con una conciencia en paz, que les dice que tú les has perdonado y que son salvos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Señor, te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Gracias. Si alguno no ha abierto el corazón a ti, Señor, oramos también en esta hora, Señor, y te pedimos perdona los pecados, Señor, perdona los pecados y entra en nuestro corazón. Tómame hoy como principio del Evangelio para empezar en él, conociendo que tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús. Entra a mi corazón, tómame por completo, Señor, y enséñame a caminar en tus pasos, en tu palabra, en tu verdad, Señor. Gracias te doy. Gracias, Señor. Gracias. Este es un nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey ya está llegando, él quiere verte aquí. Palabras para el alma, él desea compartir. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia, casa de abundancia y paz. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia. El rey te invita a su casa real. Este es un nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey está llegando, él quiere